otra cosa, a ver. Mira, al menos ha dicho que sí, que se graba. Que se graba. Bueno, pues entonces empezamos. No sé si habrá alguien más, si Ya estamos... se irán incorporando. Sí, y si no, pues bueno, como lo grabamos, luego ya veremos La semana pasada fue genial. Yo es que me encanta. Carmen y yo lo hacemos cada mañana, hacemos la lección, hacemos el texto que toca, ¿no? Que vamos más adelantados, pero bueno. Y hoy es muy bueno porque hoy es la ley de causa y efecto. Que Sí. muchas veces la hemos oído muchas veces, pero no acabamos de entender la ley de causa y efecto, ¿no? Que toda causa tiene un efecto, ¿no? Donde hay reacción, hay atracción. Donde hay un hecho, ¿no? Se produce consecutivamente, pues se producen unos resultados, ¿no? Y dice la lección, es el punto 7. Dice, puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo con nuestros pensamientos, ¿eh? Nos acordamos que lo que habla es de nuestros pensamientos. Nos atemorizamos, ¿no? Tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nos atemorizamos a nosotros mismos. No sé si tú tienes el libro y quieres leer, Rosa, o te va bien que lo hacemos así. Yo no tengo el libro, lo que pasa es que como enviáis en el mail, enviáis... Vale, claro, sí, sí, es verdad. Sí, Es verdad, pues entonces es lo mismo, sí. por ¿No? eso. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado, ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Quien habla es Jesús, ¿no? Nos acordamos siempre de que el libro fue a Helen que le vino ¿no? Por inspiración o ¿no? Le vino la voz, ¿no? Y es Jesús quien habla, ¿no? Por eso dice, he indicado que ya no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe. ¿Por qué? Porque no me estás pidiendo que te libere del miedo. No, pero si yo no creo en el miedo, le dice Jesús. Si yo sé que no existe, pero tú no. O sea, quiere decir que toda esa película, ¿no? Le dice Jesús, toda esa película te la estás montando tú. O sea, nos la estamos montando nosotros con nuestros pensamientos. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento, ¿no? Le está diciendo que nuestro pensamiento, nuestra mente, es increíblemente maravillosa, ¿no? Entonces, no interfiere por eso, porque toda esa película te la estás montando tú. Dice, ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Ahí es cuando hablábamos otras veces, ¿no? El ofrecer vigilancia a nuestros pensamientos es actuar como observador. Eso es, actuar como observador, ¿no? Cuidado, vigila tus pensamientos, ¿no? Desde el observador, vigila tus pensamientos y ahí te darás cuenta de que todo es una proyección, todo es una película que te estás montando tú con el programa que lleva cada uno. Cada uno lleva un programa. Por eso una misma situación, si nos damos cuenta, por eso una misma situación, distintas personas la ven de distinta forma. Porque cada uno llega a un programa y cada uno lo interpreta diferente, pero es por el programa que llevamos cada uno. De Tal vez... hecho, perdona, cuando estás con una persona que está ofuscada con una idea, es un Sí, poquito lo que explicaba lo que ha dicho él. Dice, yo no voy a interferir,
porque Claro. y están ofuscados, tú lo estás viendo y le intentas dar otro punto de vista. Por eso que está tan claro como que es verdad, o sea, se lo está inventando, porque yo te estoy diciendo que puedes vivir de otra manera. Y es verdad, es lo que está Sí, explicando ahí pero en el claro, libro. pero para esa persona eso es real, esa es su realidad. No, yo le podré aconsejar otra idea, pero nunca le vamos a cortar qué es lo que quiere decir, ¿no? Porque Claro, tiene que eso vivir es, esa no experiencia. interfieras, no puedes cortarle. Si le dices, y no, pues bueno, pues haga, como nos ha pasado a nosotros, ahora, estámpate. Y Claro, luego, ya te lo decía, ya claro, te lo es así, es sí, por prueba y error, ¿no? La causa y efecto. Entonces, causa y efecto que si tú ese efecto de ver esas cosas, de ver esa proyección, es la causa de tus pensamientos, del programa que tú llevas, no puedo interferir, porque es una ley, no, causa y efecto. ¿Por qué yo veo eso así? ¿Por qué esa situación la estoy viendo así? Porque esa claro. situación con esa persona, esa situación con esa circunstancia, la que sea y tal, ¿por qué la veo yo así? Mira lo que me ha pasado, mira, ¿por qué la veo yo así? Es por el programa que yo llevo, es causa y efecto. El programa que yo llevo, ¿no? Me desencadena en esas circunstancias, en esos sentimientos que yo siento en ese momento de miedo, de rabia, de lo que sea, ¿no? Pero es porque y entonces Jesús dice, yo no puedo interferir. Si tú te has creado ese programa, yo no puedo interferir. Está muy bien. Ujú. Tal vez, continúa diciendo, dice, tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. Ujú. Acordamos que los milagros es cambiar de percepción una cosa, es verla desde otro punto de vista. Claro, esa es la única forma. Pero una persona que lo quiere ver, como dices tú, como quiere ver eso de esa forma y no le cambias la forma de verlo, no se la cambias, no, hasta que no se produzca el milagro. ¿Cuál es el milagro? Bueno, por fin se le enciende una luz y ve eso desde otra forma. Que tienes la capacidad de observar y entonces lo que dice, ¿no? Ves el pensamiento como te está invitando al miedo. Si no Mm, cambio, claro, eso es lo que quiere decir, ¿no? La suerte que claro, tienes de poder pensarlo, porque si no lo observas, te metes dentro y te conviertes en ese pensamiento. claro. Por eso dice al principio, ¿no? Ha dicho que te tienes que convertir en el observador de tus pensamientos. Será el milagro. Luego, poder Eso es. hacerlo, cambiarlo, será el milagro, ¿no? Claro, cambiarlo, pero primero obsérvalos. Claro, claro. ¿Qué te están produciendo? ¿Paz? ¿O te están produciendo guerra? ¿No? ¿Qué te están produciendo esos pensamientos? Pues entonces cámbialos. Y continúa diciendo, dice, tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa. Claro, no estás acostumbrado a, No, a ver las cosas desde otro punto de vista. no. No, las cosas son como son. ¿Por qué? Por mis creencias, porque es así. No, no, y eso es así. Pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Claro, es un aprendizaje, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Entrenar nuestra mente. ¿Para qué? Pues para entrenarla para verla desde el punto del observador, para ver nuestros pensamientos desde el punto del observador, para verla solo, esos pensamientos que vemos, que son de rabia, de guerra, de oscuridad, verlos desde otro punto de vista y entregar esos pensamientos que tenemos, entregarlos para que no me sigan haciendo daño, ¿no? Pero todo, al darte cuenta como observador, dice, bueno, pues si te lo estás creando tú, ¿no? Uno mismo, ¿no? Como observador dice, madre mía lo que estás pensando, madre mía esa situación que te está haciendo, no estás viendo, ¿no? Tú mismo, ¿no? Como observador, tú mismo puedes decir, no estás viendo que te está llevando a la guerra,
a la depresión, al estar todo el día en desánimo y no te da paz esa situación, no lo estás viendo, pero eso si lo observamos desde el observador, porque si no, vamos a No, estar sumidos en ese pensamiento y ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué? y la emoción, de la Ujú. emoción. Y eso nos crea la emoción, sí. Continúa diciendo, no puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente. Ahí insiste, desde el observador, no puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Claro, ¿cómo puedes ayudar a Jesús, no? Entregándole todos tus pensamientos, ¿no? Mira, te entrego todos mis pensamientos, ¿no? Para que tú elimines todos aquellos que no sean dignos del amor de Dios, ¿vale? Yo te lo entrego todo esto que me está haciendo daño, pero no lo podrás entregar si no dejas de vigilar tu mente, si no estás en la posición de observador. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma, proceso circular este que no produciría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto, como condición previa para que se produzca el milagro. Como observador, nos tenemos que dar cuenta, ¿no? El obrador de milagros es yo mismo que quiero cambiar ese pensamiento, no lo puedo hacer si como observador no utilizo esa ley, no creo en esa ley de causa y efecto. ¿Cuál es la causa? Pues mis pensamientos son mis pensamientos, mi programa, ¿no? Mi programa de pensamientos que me hacen reaccionar de cierta forma, me hacen que es el resultado, ¿no? Causa y efecto. ¿Cuál es la causa? Es mi programa de pensamientos. ¿Cuál es el efecto? Pues bueno, cómo me siento, cómo proyecto fuera en el exterior, cómo proyecto eso, ¿no? Cómo veo esa situación, la veo con odio, con guerra, con crítica, con condenas, con quejas. Así veo esa situación. Pues, ¿cuál es la causa? Es mis pensamientos, mis creencias, ¿no? Ese programa que llevo ya in situ, que llevo ya desde tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Claro, todos son nuestros pensamientos. Ahí es que da vueltas a lo mismo. Son nuestros pensamientos, son nuestros pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Claro, ¿qué tipo de pensamientos voy a elegir? ¿No? Yo tengo la libertad de elegir el que me está haciendo daño y que me hace sentir cómo me siento, esa situación, o elijo los pensamientos de amor y de paz y de alegría y de cordialidad. Es lo que tengo que elegir. O no, elijo los de odio, miedo, angustia, rabia, celos. Eso me va a hacer sentir pues de otra forma, me va a quitar la paz. Entonces dice, no, eres libre de elegir uno u otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo. Al elegir el milagro, que es el cambio de pensamiento, rechazas el miedo. No, voy a ver eso desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque me siento mal, no me siento bien viendo esa situación, ¿no? La que sea. No hay niveles, ¿no? Como dice el curso, no hay niveles. Viendo esa situación, la que sea, pues elijo verla desde otro punto de vista. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente.
claro, al principio empiezas poquito a poco, ¿no? Temporalmente, ven, voy a ver eso de otra forma. Luego te van a venir otra vez los pensamientos, claro, por la creencia, causa y efecto, es por nuestro programa que tenemos, ¿eh? Pero al principio va a ser así, lo vas a ver. ¿Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas? Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Cuando tienes miedo de todo ya. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. Claro, en ese programa que tienes, que lo has fabricado tú, crees firmemente en eso, que las cosas son así. Eso está muy bien dicho. ¿A que sí? Sí, es que está clarísimo. Sí, es que Muy está bien. clarísimo. Creer realmente en eso, en ese programa, que lo crees así. ¿Por qué? Porque, ¿Por claro, qué? Pues porque sí. porque es un programa que llevas y es así. Y eso Ahora, es, claro, lo bueno es poder despertar de esa creencia. claro, de eso se trata. De eso se Claro. trata. Continúa diciendo, no habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. La creación falsa es lo que yo creo con mis pensamientos y entre lo que es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que no, que solo lo que hay, solo es amor. Solo soy uno con Dios, solo soy amor. Todo miedo está implícito en la segunda, en mis creaciones falsas, ¿no? Como hemos dicho antes. Y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre amor y miedo. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste. ¿No? Al inventarme esos pensamientos de miedo, de rabia, de tal, ¿no? Entonces yo no puedo controlar eso. Pero que creo que no lo puedo controlar. Es una creencia, ¿no? Creo que no puedo controlar el miedo porque yo mismo lo inventé. Y tu creencia en él parece ponerlo fuera de control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que comprobar su poder al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. Cuando yo veo todas las situaciones con amor, cuando veo todas las situaciones, a todos mis hermanos, a todo lo que me ocurre, lo veo con amor,
¿no? Veo con amor la enfermedad, veo con amor la pérdida material, veo con amor, todo lo veo con amor enteramente, entonces yo puedo dominar eso. Yo puedo dominar esos pensamientos al verlos con amor. Esa, ¿no? Por eso dice que la verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. Si no, no podrás dominar tus pensamientos, ¿no? Pero ¿cómo puedo controlar mis pensamientos, ¿no? Si alguna vez nos preguntamos esto, ¿no? Pero ¿cómo puedo controlar mis pensamientos? ¿Cómo puedo dominarlos? Si es que no, me dominan a mí mis pensamientos. ¿Cómo puedo dominar? Si lo ves todo con amor, todo bajo el abanico del amor. Lo veo todo con amor. En el ínterin, ínterin no sé qué significa. Mira, una palabra que no sé qué significa. En el ínterin. No obstante, la sensación de conflicto es inevitable. Voy a buscar lo que es ínterin. No sé si tú sabes. No sé, para mí es como entre el tiempo, ¿sabes? En el intermedio, entre una cosa y otra, el interín. Yo he oído mucho esa frase. Sí. Sí, es como un espacio de tiempo, no lo sé. A ver, tú me dirás, como el mundo de las creencias es libre. Sí, pues intervalo de tiempo que transcurre entre dos acciones o dos etapas. Me lo parecía. Eso es, sí. Ahí ya lo has dicho. En el ínterin, ¿no? En el intervalo ese que ocurre entre dos etapas, aquí está hablando de los pensamientos. No obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ¿no? Entre ver las cosas con amor o verlas con miedo, en ese ínterin, ¿no? La sensación de conflicto es inevitable. Ahí tenemos un conflicto, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. Es aumentar el error cuando tú te concentras en algo, cuando tú lo haces más grande, no lo eliminas. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Por eso es el entrenamiento que hacemos con nuestra mente, ¿no? Sobre todo con el perdón, ¿no? Cuando hablamos, Carmen y yo, cuando hablamos en las charlas que damos aquí en Castelldefels y eso, y hablamos del perdón muchas veces, es que tiene que ser tiene que ser rápido porque tiene que ser un entrenamiento que lo hagas ya habitualmente, que lo hagas ya casi inconscientemente. El perdón es que te venga un pensamiento, ¿no? Por eso el procedimiento correctivo, que es ese, de corregir nuestros pensamientos, consiste en reconocer temporalmente que hay un problema. Vale, tengo un problema que me está haciendo daño, que me está haciendo no vivir en paz, ¿no? Más solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esa es una señal. Cuando yo me siento mal, quiere decir que tengo un pensamiento que me está
haciendo sentir mal. ¿Qué tengo que hacer? Corregirlo rápido, de inmediato. No, voy a verlo de otra forma. No, voy a verlo desde el amor. ¿Por qué? Porque está mal porque me está haciendo sentir mal. Me está haciendo, pues tengo un nudo aquí en el estómago y tal, por lo que he hecho, por lo que he dicho, por lo que he visto, ¿no? Por lo que he visto y eso pues me hace sentir mal. Pues entonces lo corrijo de inmediato, corrijo ese pensamiento y entonces lo veo desde el amor, ¿no? Y lo que decía más atrás, ¿no? Que decía, que no tenemos que interferir en nuestros hermanos, no tenemos que interferir en esos pensamientos que tienen, que cada uno es como eso lo hemos dicho muchas veces, Rosa, no sé si tú, que cada uno tiene su aprendizaje. No podemos interferir en el aprendizaje, ¿no? En esta ola que tenemos ahora de crecimiento espiritual, no podemos interferir en el aprendizaje que tiene cada uno. No, cada uno tiene su aprendizaje y uno lo ve más claro, otro no, pero no puedes interferir, no puedes decirle, no, esto es así y tal, y todo lo que eso no es real y elimínalo de tu mente y no creas en eso y tal. No, porque ya primero tienes que ir a lo que ha dicho al principio del texto, ¿no? Primero tienes que hacer como observador, primero tienes que observarte esos pensamientos que tienes como observador. Entonces, poco a poco, vas eliminando esos pensamientos, los que te hacen daño, los que no son de amor, los que te hacen daño, los que te hacen sentir una serie de sentimientos, ¿no? Y de sensaciones que no te dejan vivir en paz. Entonces, poco a poco, y eso es, y es un proceso de aprendizaje, pero es un proceso de hacerlo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, por los pensamientos que nos vienen pero constantemente, ¿no? Por eso dice que es solo una señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Cuando ya aprendes a corregirlos, a ir corrigiendo con el perdón, con la herramienta que tenemos, que es el perdón, lo corriges de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. La expiación cuando ya hemos eliminado y entregado esos pensamientos. Los hemos entregado, ya no son míos, ya no los quiero, que me están haciendo daño. Los entrego. Y se produce la expiación porque solamente me quedo con pensamientos de amor. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que es todo y lo que no es nada, ¿no? Nos acordamos antes que he dicho lo que es todo y lo que es nada, ¿no? Lo que es amor y lo que es miedo. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso parece ser gradual, debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración, porque, porque tanto amo, ¿por qué tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no parezca más tenga vida eterna? Necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. Quiero entender la frase, quiero entenderla, la aseveración. ¿Por qué tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo? Para que todo el que crea en él no
parezca, no perezca, perdón, mas tenga vida eterna, ¿no? Y añade que solo necesita una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito hijo. Sí, ¿No? como que nos ofreció al mundo su Sí, hijo para que a través de él nosotros pudiéramos entender a Dios, ¿no? sí, yo lo entiendo así. Yo también, que Yo lo entiendo dio, así. él dio a su hijo al mundo. Tanto es el amor de Dios que al mundo entregó a su propio hijo para que nosotros lo viéramos por de carne y hueso. Porque realmente Jesús lo que ha hecho ha sido representar a Dios, ¿no? Claro, claro, dijo, Es hijo de Dios, o sea que todos somos hermanos, que todos somos hijos de Dios. Eso es lo que dijo. sí, dice, para que todo el que crea en él no Claro, perezca, mas claro, tenga vida eterna. en él cree en Dios, claro. Sí, Claro, sí. yo lo relaciono también a muchas veces que alguna vez está en el curso, que Dios nos enseñó que la muerte no Jesús nos enseñó, ¿no? A través de su hijo nos enseñó que la muerte no existe, ¿no? Porque no lo crucificaron, no existe. Si el cuerpo no existe, si no sufrió, ¿no? La vida es eterna. Dice, para que él no perezca, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nos enseñó. Por eso muchas más enseñanzas, ¿no? Nos dio, ¿no? A Porque, ver, yo creo que tenemos, yo al menos, yo creo como yo, mucha gente, hemos tenido una confusión con el tema de la religión. No tiene nada que ver cuando vives la historia de Jesús como tal, él como ser, te pones en la piel de él, de cómo lo vivía y cómo era ejemplo de ello, no tiene nada que ver con lo que luego nos han intentado meter, ¿no? Yo ni entro ni salgo, ¿eh? Quiero decir que no lo no, habría hecho no, yo no, mejor. Son interpretaciones de lo mismo en un momento determinado que, gracias a la religión, pues a las masas nos han tenido más o menos con todos los errores y con todas las cosas buenas. Yo creo que todo siempre ha sido bueno, todo. Pero se desvirtúa totalmente de la esencia de verlo a él, ¿no? Como él. Que a veces hasta te da cosa, ya os lo he comentado más de una vez, ¿no? Y vosotros además me habéis hecho verlo, que no he entendido por qué teníamos que vivir la muerte de un ser tan maravilloso, o sea, que me es muy difícil de que yo pueda sentirme feliz cuando mi héroe me lo han matado. Ujú. Entonces, y claro, lo que está la otra parte de que él como Jesús, pues lo sufrió, pues porque él estaba por encima de todo ello. Y ahí es donde ya nos cuesta entrar entre una cosa y la otra, pero me ha ayudado mucho porque yo estaba muy enfadada con el tema ese, de que no me pusieran el héroe que ganara la película. No, pero está muy bien, porque todas estas cosas te ayudan mucho y no se entienden, porque hay muchas cosas que no se entienden, no entiendo yo hace 2000 años o no sé cuánto hace que canalizó esta chica, pero, pero te va calando, te va calando, te va haciendo de una manera diferente. Bueno, por eso estoy aquí todos los martes, mientras pueda. Es así. Lo que has dicho antes, ¿no? Eh, 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 tenemos que diferenciar entre el ser espiritual y la enseñanza, no el personaje, ¿no? Sino la enseñanza que nos vino a dar Jesús entre, ¿no? Lo que otras religiones quieren hacerte ver que es el personaje. Claro, y aquí el curso dice, no es el personaje, porque el personaje no existe, es la enseñanza que vino a darnos como ser espiritual, como un ser espiritual. Claro, si nos enfocamos, entonces es otro mundo, es otra historia, ¿no? Si nos enfocamos solo en el personaje, no, claro, entonces es otra historia, lo entendemos totalmente diferente. Como lo queramos mezclar,
personaje y ser espiritual y los milagros y tal, pero claro, es el personaje que también sufrió y que también tenía una familia y que también tal, ¿no? Que lo querramos hacer como es que yo al principio del curso también me pasaba eso. Yo siempre me ponía ejemplos, yo para entenderlo, me ponía ejemplos de- del cuerpo, como si me costase despegarme de que somos un cuerpo, Ya. eh, claro, y no un ser espiritual, ¿no? Hasta que leí un libro no hace mucho ya y decía, a ver, somos un ser corporal, ¿no? De materia, ¿no? Somos un ser espiritual y somos un ser energético. Ujú. Claro, entonces ahí, dices, ¡fua! Ahí se te abre un abanico y dices, ¿no? Y claro, lo que decía yo, o siempre cuando lees un texto y tal de esto, lo que tu mente es como un paracaídas. Si no la abres, si no te abres a todo eso, entonces no va a funcionar. Si no te abres a que somos un ser corporal, somos un cuerpo, somos un ser energético y somos un ser espiritual, ¿no? Tenemos energía, estamos por las energías, los chakras, lo que tenemos, los puntos energéticos del cuerpo, eso existe, eso es real. ¿No? Hay incluso, claro, hay incluso máquinas, los científicos, que quieren ver esa energía, ¿no? Entonces ven esa energía corporal, la ven alrededor de algunas personas, algunos yogis, ¿no? Le han hecho incluso pruebas y tal, algunos yogis y tal, y tienen ese áurea que tienen y tal, es porque somos un cuerpo energético Sí. y somos un cuerpo espiritual también, somos un ser espiritual. Claro, yo al entender eso digo, pues ya no me ponía ejemplo solamente del ser, del cuerpo, que es lo que tenía yo y todavía me cuesta, todavía ¿no? Y lo que Le nos cuesta. costará, Pero pero me, bueno, pero me, ha- pero me ha ayudado mucho el entender sí. que somos un cuerpo espiritual, somos un cuerpo energético y somos un cuerpo espiritual de materia. ¿Cuál es el cuerpo tal? Pues lo que envuelve a todo el cuerpo espiritual para interactuar en este mundo, en este plano, pues necesita ser materia. Pues entonces es como una escafandra, te pones esa escafandra, ese chaleco, ¿no? Esa escafandra te la pones para interactuar con el resto de tus hermanos, con el resto de tal, para poder interactuar. Si Claro. no, no, es Un así. tema de vibraciones. Según la vibración, pues es el cuerpo físico, el etéreo, pues el mental también tiene su propia vibración. Sí, muy bien. Bueno, si continuamos y dice, debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Claro, ahí aclara lo de antes, ¿no? Solo tiene un hijo. Somos todos uno. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. Claro, la filiación en su unicidad trasciende la suma de sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Ya. Claro. En cuanto digamos que ese no, que ese, entre comillas, ¿ves? Otra vez me pongo un ejemplo del cuerpo, ¿no? Que esa persona no pertenece a la afiliación, no, porque, ¿no? Pues entonces ya está velado, ya no funciona, No, ¿no? Somos todos hermanos, pero también tengo que decir que el asesino aquel y tal tiene que ser hermano también. Me cuesta entender que esa persona también sea hermano. ¿Ves? Ahí hay separación ya otra vez. Por eso es por lo que, en última instancia, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Todo. Tenemos que aceptar todo
de la filiación. A todos nuestros hermanos son parte de la filiación, son todos hijos de Dios. Parte nuestra también. Claro. Solo entonces podrá comprenderse lo que en el verdadero sentido de la palabra significa la plenitud. Cualquier parte de la filiación puede creer en el error o en la incompleción si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. Entregar esos pensamientos y verlos desde otro punto de vista. Ya está. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el prerequisito, prerequisito, otra palabra que no entiendo hoy cómo estoy yo. Prerequisito, ¿no? El requisito previo. Prerequisito. Ah, estará mal, ¿no? Estará mal escrito. Sí, es lo que... Prerequisito, le falta una R, ¿ves? Claro. Ah, el prerequisito. Ahora sí. Claro, le faltaba una R. El requisito previo, claro. Le faltaba una R. El prerequisito. Para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo. Si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. No hay más. Está Así de claro. fácil, así de difícil. ¿A que sí? Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Sí. El siguiente capítulo es cortito también, os digo, estaba mirando si nos da tiempo. Es cortito también, dice el significado del juicio final. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo.
tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lees en la mente de Dios. Uf. Claro, claro, lo que haces por tu cuenta, en tu mente, para ti es real, pero en la mente de Dios no es real. Es solo tu creación. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento, de nuestras creencias. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios, pero nosotros sí pensamos que hay un juicio final, que seremos juzgados. Pero eso no pertenece a Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Claro, al separarme de mi fuente, pues yo creí que cometí un error. Al creer que cometí un error, pienso que tengo que ser castigado en el juicio final. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo, o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Claro, yo no puedo ayudar a otra persona si no me ayudo a mí mismo primero. No puedo ayudar a otras personas. Por lo general, se considera al juicio final como un proceso que Dios emprendió. Pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. Cuando me creo culpable, pienso que tengo que estar castigado, ¿eh? Pienso que me tienen que castigar, ¿no? Pensando que he hecho algo mal, algo malo. Espera, que lo voy a poner en carga. Se me está agotando. Vale. Esperemos que no me quede sin.
vale. Por lo general, se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos. Claro, siempre pensamos que el juicio final será que en última instancia, cuando ya dejemos este cuerpo, entonces seremos juzgados por lo que hemos hecho en esta vida y tal. No tiene nada que ver con eso, sino el juicio final es la última curación de nuestros pensamientos, ¿no? Es en vez de un reparto de castigos, ¿no? Me recuerdo un libro que leí que hasta el autor del libro de Darwin en las últimas horas estaba en el lecho de muerte y, y tenía un amigo que ya no se separaba los últimos días de él, ¿no? Entonces hablaban y Darwin, claro, él no creía sin embargo, su hermano me parece que sí que era, su hermano sí que era de la iglesia y era un alto rango de la iglesia y tal. Pero él hasta hablando y son escritos que luego escribió este amigo, ¿no? Decía que incluso se encomendaba a Dios, que se podía haber equivocado diciendo, ¿no? A lo largo de toda su vida, se podía haber equivocado pensando de que no existía un ser superior. Dice, posiblemente exista un ser superior. No hablaba de Dios, no hablaba de tal, pero dice, posiblemente exista un ser superior, ¿no? Que le dé orden a todas las cosas, el orden de todas las cosas, posiblemente, ¿no? Por eso que dice, ¿no? El juicio final es la última curación del pensamiento. Posiblemente él curó ese pensamiento, el juicio final, curó ese pensamiento pensando que sí, que podía haber un ser superior, ¿no? En el orden de todas las cosas y que solo es amor. En vez del reparto de castigos, en vez de que ese ser superior nos va a repartir castigos a todos según nos hayamos portado, ¿no? Por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Ese lo hemos inventado nosotros. Y el objetivo del juicio final es retribuirte tu mentalidad recta. Claro, es que entiendas de que solo eres amor. ¿Cuál es la mentalidad recta? Entender ya de una para todas que solo somos amor. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación, ¿no? Cuando ya entendamos, dice, bueno, pues ya, no, supongo que un poco a lo que he dicho de Darwin, supongo es un poco lo que le pasó a él ya, es el proceso de correcta evaluación, de entender ya, dice, posiblemente haya un ser superior, ¿no? En el orden de todas las cosas que solo es amor. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Claro. Después de esto, después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará
sus propias creaciones, lo que cada uno se haya creado, Claro. y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, lo que estamos hablando, si te das cuenta, es una idea sobre otra y marca lo mismo, ¿no? Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, ya te Claro. darás cuenta y hasta tu mente dirá, no, fuera, no, eso no me pertenece, no es mío, lo he creado yo, pero falsamente, que en ausencia de la creencia que las originó dejarán de existir. Dejarán de existir. Claro, claro, por eso dice anteriormente, es que me he quedado con esa frase de que a partir de ahí la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor, Claro. por razón del mérito que tienen. Claro, Sí. es Hombre, ahí. sí, cuando ya te das cuenta de ello, porque claro, como vivimos tan inconscientes, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿sabes? Nos encanta la discusión, la pelea, no nos damos cuenta, estos enfados a quien nos está haciendo daño es a nosotros. Ya después de tanto tiempo, ya te vas dando cuenta, a la edad ya te das cuenta de todo y cuando ya dices, no, no, yo tengo que evitar estar enfadada. Ya no dices ser buena, sino evitar. Entonces, ahí te tienes que dejar ver cómo se te va creando los nuevos pensamientos. ¡Uy! Te has caído. Se ha caído el móvil. Como lo tengo ahí en la carga. Sí. ¿Verdad? Tenemos que ver y a veces observas y vas viendo, te vas viendo a ti, porque es verdad, no es como antes que ya teníamos creado el pensamiento negativo y ¡guau, guau, guau! Ahora es aprender a amar, es aprender a ir por ese camino, que ese es el bueno. Entonces tienes que ir con cuidado de no enfadarte. Vas observando, vas viendo y vas viendo lo que estás creando. Yo eso es lo que estoy últimamente observando. Es una sensación de incertidumbre también, ¿eh? Sí, lo ha dicho antes, sí, sí, sí. Sí, Hay es un una conflicto sensación en este. de incertidumbre porque estás tan acostumbrada al pensamiento de ahora pasará algo, que no, que tengo que ser feliz, o sea, es que no, o sea, es una lucha con todo el día. Pero entonces eso se manifiesta en el cuerpo como una vibración, la ansiedad, ¿no? Que se le llama, ¿no? Pero es bonito asimilarlo porque cuando asimilamos, integramos. O sea que muy bien. Otra lección más para ser feliz. Otra más, otra más. Ya Sí. leo lo último ya y ya lo dejamos. No sé si estamos. Sí, ya estamos en la hora. Es el último párrafo ya. Vale, Y ya termina, dice, el término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. ya. Eso es lo que nos asusta. El final, el juicio final. Lo asocias con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final, porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar.
el único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Muy Solo bien, quedarte con lo bueno. ¿Has visto? Solo quedarte con lo bueno. Me claro. quedo solo con lo bueno. Y eso, y es que eso lo haces diariamente. Te vas a dormir por la noche, haces un repaso mental de todo. ¿Y qué haces? Te quedas solo con lo bueno. O sea, el juicio final lo hacemos cada noche si queremos, Sí, si queremos, ¿no? Es el repaso al día y nos quedamos solo con lo bueno. El resto lo desechamos porque no, que no nos haga daño, que no es real. Oye, no, lo he creado yo. Es como he visto esa situación por mis creencias. Por eso lo he visto así. Por eso he visto esa situación, eso, lo que me ha ocurrido hoy, o con esta persona, con esta situación y tal. ¿Por qué? Por mis creencias. Mis creencias me han hecho ver eso de esa forma, ¿no? Y haces cada noche haces una meditación, ¿no? Entre comillas. Es una meditación cada noche, cada noche, cada noche. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Rosa, Muy bien. un placer, un placer, un placer, un placer Ha sido hablar contigo. un dúo estupendo. Gracias, 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 Muy gracias. bien. Muy Que bien. paséis buena semana. Igualmente, igualmente. Y nos vemos ¿Eh? la semana que viene. Gracias, Vale, gracias, gracias. vale. Hasta pronto. Adiós.